acá estoy. Se me nota feliz, ¿no? La verdad que no tengo palabra de agradecimiento para este viaje. Acá atrás tengo una de las entradas, no es la principal, pero sí es un lateral a la muralla. Voy a ir todo por arriba primero y después voy a bajar a todo lo que es el pueblo antiguo esto de Kotor. Es uno de los mejores lugares que vi, pero no solo ya por las vistas, sino porque cuando estás acá, en todo Montenegro, pero acá especialmente te sentís que estás caminando por historia viva. Es increíble la sensación que te da y además a eso le sumás lo lindo que es ver todo esto. Para venir acá me alquilé un auto y la idea mañana es usarlo hoy y mañana dejarlo en el aeropuerto. Así que lo voy a utilizar no solo para ver Kotor, sino por la bahía vamos a ir a diferentes pueblos que también son una locura. Y acá está la entrada, ¿sí? Que por esta entrada que tenemos acá lateral al pueblo antiguo, lo que vamos a hacer es empezar a subir para ir a recorrer todo por arriba. Kotor, al igual que Budva, cuando lo comenté, fue conquistado también por la República de Venecia. Esto se entiende a la perfección cuando ves todas estas casitas, los tejados, las construcciones. Es todo romano, o sea, se ve muy claro. Aparte de esto, la UNESCO lo calificó, lo nombró como Patrimonio de la Humanidad en el año 79. Esa que se ve ahí arriba debe ser la iglesia principal. A ver si se alcanza a ver la inmensidad de este crucero. Comparado con los autitos chiquitos que van ahí abajo, es inmenso, pero en serio, ¿eh? Esta torre de vigilancia imagino que habrá sufrido el terremoto también, porque está ahí medio colgada. Lo que sí noté también es que es mucho más turístico. Cuando viene el fin de semana no tiene nada que ver con hoy que estoy en horario laboral. Todo lo contrario, ahora hay mucha menos gente y todo. Pero lo que sí leí es que es muy turístico, por eso el tema de los cruceros y por eso se está convirtiendo en un referente a partir del año 2000, como dicen acá. Bueno, ya estoy abajo y veo que Kotor se está globalizando. Ya tienen discotecas. Estamos en digamos, la plaza más importante, la principal. Si estuviéramos en España sería la Plaza Mayor. Puede ir por miles de callecitas que se van cruzando todas con todas. Otra cosa que no me va a dar tiempo, pero como sé que voy a volver acá, lo haré, es acá atrás, estas montañas que rodean todo lo que es la bahía de Kotor, que aparte son gigantes, tienen como unas pequeñas murallas que van subiendo hasta la punta de la montaña y bajando en otra dirección. Es espectacular. Bueno, quienes me siguen en mis videos saben un poquito cómo soy y estuve leyendo un poco acerca de la ciudad. Se dice que encontraron los primeros registros de la ciudad hace poquito, en el año 1168 a.C. Casi nada. Al igual que Budva, imagino que todo Montenegro ya comenté que perteneció a lo que es Venecia, por eso las construcciones, pero también recordemos que Montenegro perteneció a Yugoslavia, como comenté en otros videos también, y después se separó hasta que fue independiente. Al igual que Budva, fue muy afectado el tema del terremoto. Creo que aparte vimos cuando entraba por la terraza como había algunas cosas que se habían como descolocado de su lugar y ya no las volvieron a poner. Y también noto lo mismo que antes y lo mismo que vi en Budva. Diferencias en la tonalidad de la piedra. Acá eso evidencia que el terremoto devastó bastante lo que es la ciudad. ¿Cuántos años puede llegar a tener esta construcción? Bueno, ¿qué podés hacer si venís acá a Kotor? Realmente es conocer toda la parte antigua, pero también disfrutar porque hay un montón de lugares para sentarte a tomar algo, sacarte fotos y recorrer todo eso antiguo que está. Yo te recomiendo ir al museo, entrar a un par de iglesias, porque todo acá es muy, muy antiguo y ya te digo que parece historia viva. De hecho, en el lugar donde estoy ahora es como un callejón, como si fuera una mini vecindad. Mira lo que es esto. Estoy acá. Es como entre cuatro paredes, está todo como cerrado. De ahí vine y para el otro lado se puede ir para arriba.
Antes estaba mencionando lo que es, bueno, estoy viendo mucho Vikingos últimamente, me vi toda Game of Thrones, Valhalla, que comenzó ahora, y en serio, me hace recordar a todo esto. Sobre todo cuando estaba allá arriba y ves la bahía, ¿te imaginas si no hubiese nadie? Los barcos viniendo a invadir, bueno, así conquistaron todo esto, ¿no? Y pasó por manos de tantos países también. Sé que soy un poco pesado con esto, pero a mí la historia me encanta. Bueno, acá estamos en Peratz, uno de los mejores pueblos que hay. Dejé el coche justo acá y vamos a cruzar. Y vamos a entrar por el medio del pueblo, justo por donde está la iglesia. Porque al inicio y al final no había lugar, estaba lleno en los parkings, así que dije, bueno, vamos por acá. Que en teoría si vos te pones ahí con una cámara, te tendría que salir Peratz ahí. Donde vos salís, bueno, estos botes te deben llevar allá enfrente a las islas, pero hay muchas a lo largo del pueblo, incluso que te podés tirar a bañarte. Bueno, Peratz solo tiene 349 habitantes, casi nada. Tiene casi 2 kilómetros de largo a lo largo de la bahía, tiene mucho de lo que vimos, mucha arquitectura, muchos edificios antiguos, varias iglesias. Tiene un parking al principio y al final. Como decía, no pude dejar el coche ahí porque realmente estaba súper lleno, así que dije, bueno, lo dejo. Empecé a pasar, vi un mirador que es justo en el medio del pueblo y después tenés que empezar a bajar. Está muy lindo, la verdad que es de lo mejor que vi en mi vida, en serio lo digo, ¿eh? Es espectacular. Y justo hoy también hay una pareja que se está casando, que es lo que me pasó el fin de cuando vine. Se ve que es un destino bastante conocido en esto. Este tipo de plataformas no las vimos, pero al final hay un montón donde ya te invitan a nadar, te dejan que te tires. Este agua es súper tranquila, no hay muchas olas. También tenés planes para ir el otro lado a las 2 islas que hay, que no te va a llevar nada, te va a llevar 5 o 10 minutos, como mucho, alquilando un bote. Por otro lado también tenés un montón de restaurantes para sentarte, tomar algo. No te digo venir acá a quedarte, pero sí parada obligada como uno de los pueblos mejores que he visto y aparte en la bahía. Y no estoy exagerando, de verdad que es increíble las vistas que tiene esto. Y ahora que está el atardecer, más. Lo que vamos a hacer ahora es ir por la bahía al otro lado para verlos desde enfrente y ver otros pueblitos que están geniales. Allá arriba en la montaña se está viendo cómo ahora mismo se está yendo el sol por atrás de la montaña. Un lujo tener estas vistas, ¿eh? Bueno, dejo el coche acá porque ya estoy del otro lado de la bahía y miren lo que es esto, por Dios. Bueno, voy a arruinar un poco el plano, pero la idea de esto es que veamos dónde estamos en realidad, porque saben que siempre me gusta situarlos en donde estoy recorriendo, como a mí me gustaría en realidad. Acá está, ahí se ve bien. Bueno, Kotor es esto que está acá,
esto que vemos acá, que aparte ya se ve que dice Kotor, y todo esto que está acá es la bahía que yo decía antes, ¿no? Lo que hice fue Kotor, Peratz, después hice la bahía y después crucé ya de este lado y ahora mismo estamos acá, en una de las puntas. Si abrimos la bahía, lo que vamos a ver es como esto, hay como una especie de caminito del agua y se va al mar Adriático, ¿sí? Que casualmente, si seguimos aumentando, está enfrente de lo que es Italia y ahí ya se descifra bueno, lo de la invasión y que hayan dominado todo esto. Bueno, acá estoy. Se me nota feliz, ¿no? La verdad que no tengo palabra de agradecimiento para este viaje. Estoy muy contento de haber conocido algo diferente, algo nuevo, gente diferente. Estas vistas son increíbles. Venir a descansar acá, poder trabajar de acá. No sé, estoy feliz. Tengo la suerte de que puedo grabar videos, justamente. Y lo de grabar lo que te da es aprender, porque yo, por ejemplo, cada lugar que enseñé de este viaje me leí en internet la historia, me apuntaba a lo que más me interesaba. Yo no quiero venir acá y leer un montón de historia, pero sí tenía ganas de comentar cosas puntuales que son muy importantes. Así que bueno, la idea de este viaje fue positiva, me encantó este lugar. Voy a volver muchas veces, sobre todo a trabajar, que es lo que más me gusta. Y quiero agradecer sobre todo a Helena, que me bancó en esta, me apoyó para venir. Yo sabía que estaba ya un tiempo sin vacaciones y a mí me encanta esto de viajar y lo estoy haciendo. Así que saludo grande para vos. En un momento pensé, ¿con qué lo podría comparar esto? Una bahía así, con paisajes muy buenos, montañas atrás, y pensé por ejemplo en la Patagonia, ¿no? Bariloche, San Martín de los Andes. Tiene cosas similares, pero a la vez no, porque en realidad todo lo que hay construido acá tiene siglos de historia, y eso es lo que a mí me vuelve loco, tener siglos de historia con estos paisajes, porque muchas veces estás a ciudades que tienen un montón de historia y las recorres, por ejemplo Roma, y está buenísimo, pero no ves estos paisajes, acá es como que tenés todo mezclado. Así que bueno, me volvió loco este lugar. Si te interesa saber más, déjamelo en los comentarios y te dejo con más videos para que sigas disfrutando de Montenegro, y el próximo ya va a ser en Barcelona.